a toda la audiencia de Bacana Radio. Muchas gracias por esta oportunidad y nuevamente aquí compartiendo con usted micrófonos. En este día nunca me canso de hablar de la diabetes, del correcto cuidado de las personas con diabetes. Fíjese, doctor y estimada audiencia, que ahora ya no podemos decir diabéticos, sino que más bien nos vamos a referir a las personas con diabetes. Esto implica un ámbito de mayor respeto a las personas, ¿sí? Sabemos que la diabetes es una enfermedad que cada vez más está en auge, desgraciadamente. Actualmente hay como 7.500 millones de personas con diabetes en el mundo, ¿sí? Y se espera que sea luego en el 2045 más de 9.500 millones de personas. Y en Latinoamérica ha habido un alza importante, solamente comparable con Asia y con África, de un 60% de aumento de personas que tienen diabetes, lo cual es trágico en todo ámbito, desde las esferas sociales, económicas. Ningún país está capacitado para poder soportar esta cantidad de personas que incluyen muchos servicios de salud, ¿no es cierto? No se trabaja mucho en prevención, ¿sí? Se hace muy poquito, o no es suficiente también para poder calmar esta otra pandemia, porque es una pandemia también asociada a lo que es la obesidad y la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se produce porque se presenta un déficit de la secreción de insulina. Nosotros tenemos un órgano que se encuentra a nivel del abdomen, que se llama el páncreas, y este páncreas se encarga de la producción de insulina. ¿Qué hace la insulina? Lleva la glucosa, los carbohidratos en exceso, los guarda en el hígado, lo guarda en la grasa, guarda en el músculo, y de tal manera que usted sigue su vida habitual y no se entera. Pero ¿qué pasa cuando se aumenta de peso y se tiene una genética que no es la adecuada? Una herencia que desgraciadamente asociada al sobrepeso, a la obesidad, a factores externos como una vida sedentaria también, hacen que suba mucho esta glucosa. Esta glucosa en exceso es muy tóxica para el cuerpo y va dañando de a poco los órganos. Los órganos que más daña en el mediano y largo plazo son el corazón. Por ejemplo, se producen infartos prematuros porque las arterias, junto una glucosa muy alta con un colesterol muy elevado, hace que se vayan tapando estas arterias y perdiendo la función adecuada de estas. Entonces ocurren daños en el corazón. El mismo mecanismo es exactamente en todo el cuerpo. Daña las arterias también del cerebro, de los ojos, de los riñones, de las arterias periféricas, por ejemplo, de las extremidades, causando lo que es alteraciones vasculares y daños en los pies como pie diabético, que incluyen amputaciones, lesiones, úlceras, llagas, hongos, etcétera. Entonces, nosotros venimos este día para decirles cuál es el cuidado adecuado de la persona que tiene diabetes. No es simplemente que yo voy a un médico o a un especialista inclusive y me tienen que controlar netamente el azúcar, sino que más bien se debe hacer un manejo integral de la persona que tiene diabetes. Cuando yo veo a una persona que tiene diabetes, entra en mi consultorio, yo inmediatamente tengo que preguntar hace qué tiempo. Así yo puedo inferir hace qué tiempo fue diagnosticado de diabetes, porque yo puedo inferir si tiene o no ya complicaciones. Y debo preguntarme cómo se encuentran los ojos, ¿sí? Debo hacer un chequeo oftalmológico. Este chequeo debe hacerse por lo menos una vez por año en todas las personas que tienen diabetes. De la misma manera, hay, por ejemplo, infartos del corazón que no han dado señales, no se han manifestado desgraciadamente porque son muy silentes. Entonces, siempre se debe hacer un chequeo cardiológico con un electrocardiograma, incluso un eco del corazón. Todas esas cosas forman parte de un correcto cuidado de la persona que tiene diabetes. También es necesario, sumamente importante, que haya una revisión de los pies. Una revisión exhaustiva. En nuestra consulta nosotros justamente revisamos los pies de todos los pacientes, ¿sí? Hay que tomarse un tiempo para revisar las uñas, revisar los dedos, revisar los pulsos, también los reflejos, la sensibilidad, la vibración, todo lo que son los aspectos externos, la cantidad de vello, la piel seca, etcétera. Todo eso tenemos nosotros que trabajarlo en la consulta siempre, por lo menos una vez por año, tomar también los pulsos y la presión para nosotros conocer si ya existe alguna alteración de la irrigación sanguínea o también una alteración nerviosa.
Asimismo, es fundamental nosotros conocer la función del riñón, ya que sabemos que está asociado hasta más de un 40%, en algún momento de la vida del paciente va a presentar insuficiencia renal, daño en este órgano blanco, ¿sí? Se manifiesta al inicio con un daño que hace que las proteínas salgan en exceso, no tienen por qué haber proteínas en la orina. Entonces, es una manifestación importante que puede ser que el paciente vea que su orina está espumosa o que hay alteraciones, por ejemplo, de la glucosa que sale en exceso, se orina mucho, hay infecciones, hay secreción vaginal en el caso de las mujeres. Así que nosotros tenemos que dar prioridad a esta situación. Asimismo, en consulta, sabemos que es muy importante ahora la vacunación por el COVID. Todos los pacientes que tienen diabetes tienen que tener una vacunación actualmente hasta la 3ª dosis del COVID y ya esperando la 4ª dosis. Ya muchos de los pacientes ya se encuentran vacunados, pero esta vacuna no es suficiente. Todos los pacientes tienen que tener una vacunación anual para la gripe, ¿sí? Para la influenza, porque es importante, porque justamente a través de la prevención de una influenza, de una gripe, podemos evitar que se desarrollen neumonías. Asimismo, es fundamental la vacunación contra el neumococo. La vacunación para el neumococo se debe hacer, por ejemplo, si se hace este año, en un año y luego justamente de 5 años a todas las personas que tienen diabetes, aún más si ya tienen más de 65 años de edad. Es fundamental también la vacunación contra la hepatitis. Se tiene que cumplir estos esquemas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo una persona que tiene diabetes, o si usted tiene diabetes o algún familiar, piense de manera integral. En la persona que tiene diabetes me interesa no solamente la glucosa, porque un paciente no solamente es un número de laboratorio, sino que me interesa que esté muy bien la glucosa, me interesa que esté muy bien también la presión arterial, que esté bien el colesterol, que estén bien los triglicéridos y que esté bien el peso. Un correcto peso se logra justamente con una nutrición adecuada y justamente es la base y es el pilar. Muchas veces se puede controlar una persona que tiene una diabetes leve con la nutrición y vamos buscando y vamos esperando que los valores de glucosa y de todos estos parámetros vayan mejorando con el tiempo. Pero sin embargo es una persona que queda en vigilancia. ¿Qué es vigilancia? Que nosotros hacemos un chequeo eventualmente de cómo están los valores de la glucosa, pedimos un valor que se llama hemoglobina glicosilada, que es un promedio de 3 meses, y vamos controlando colesterol, el perímetro de cintura, los triglicéridos, porque se asocia también a otras enfermedades, por ejemplo, a hígado graso, a colesterol y triglicéridos altos, ¿sí? A hipertensión arterial. Todo eso debe estar correctamente controlado. Existen muchísimos estudios que determinan que si yo solamente tengo bien la glucosa, no es ni la mitad de lo que yo necesito si es que tengo diabetes, sino que esto debe estar acompañado justamente de un manejo integral. Entonces, el manejo de un paciente que tiene diabetes debe ser siempre integral, debe abarcar justamente todos estos aspectos. No solamente la glucosa, recuérdenlo por favor, y también es importante los chequeos anuales, ¿sí? Para nosotros irlo conociendo en detalle, el chequeo con el oftalmólogo, ¿sí? Que tiene que valorar si es que es correcta la visión, se hace un fondo de ojo y se determina si en la parte posterior del ojo, es decir, en la retina por donde pasan los vasos sanguíneos, ya existe alguna alteración de estos vasos sanguíneos, porque si no puede haber problemas de ceguera, de desprendimiento de la retina, de hemorragias, de una pérdida paulatina de la visión de uno de los dos ojos, de cataratas, ¿sí? Tenemos que hacer este control cardiológico porque se dan muchas veces infartos que no son percibidos por el paciente. Sí, pueden haber arritmias o pueden haber taponamientos de arterias. Entonces es importante que también se controle esta presión. El control del colesterol, porque el colesterol junto con la glucosa aumenta las chances, ¿sí? Muchísimo de hacer un infarto. De hecho, actualmente sabemos a través de estudios que el tener diabetes es parecido a ya haber presentado un infarto cardíaco. Entonces se debe tomar en cuenta que estamos frente a un paciente de alto riesgo. ¿Qué debemos hacer?
controlar a tiempo. Todas las personas que tienen más de 40 años y que tienen diabetes deben estar en tratamiento independientemente de los valores de colesterol que tengan. Es por eso en la consulta que nosotros tratamos mucho que esté dentro de unos valores de referencia. Porque se estratifica el paciente que nosotros tenemos enfrente. No tratamos de la misma manera a todas las personas con diabetes, ni con la misma medicación, ni los vemos de la misma manera, ni tienen el mismo riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos riesgo cardiovascular. Las chances de presentar problemas de corazón o problemas de infarto cerebral. Entonces sabemos que es una persona que requiere muchos cuidados, necesita también una contención emocional en la consulta, porque muchos pacientes que tienen diabetes no aceptan su enfermedad y sabemos que como vaya la salud de la persona que tiene diabetes va a depender mucho de cómo se trate en primera instancia, es decir, qué tan buen control tuvo al inicio. Y este buen control que se tenga al inicio y acompaña al paciente a través de los años, en el tiempo hasta que sea mayor, influye mucho en si va a presentar o no estas complicaciones de las que yo ya les había manifestado. Estas complicaciones van a determinar la vida del paciente, la calidad de vida que va a tener él o ella y también su familia. Esto se llama memoria metabólica. ¿Sí? Tener un buen control hace que mi diabetes vaya bien, esté tranquila, estable, no presente complicaciones. Yo puedo tener una vida muy cercana a la normal, que si no, tal cual si no se tuviera diabetes. Pero en cambio, si es que al inicio hay un pésimo control de la enfermedad, no se toma la medicación, es necesario utilizar insulina y no se la utiliza, entonces, que justamente queda una lesión, una injuria en las células y esta memoria, esta mala memoria que uno hace pasar al cuerpo con una diabetes descompensada, hace que pronto en el tiempo se vayan a presentar las complicaciones severas, graves de la diabetes. Es por eso que también es importante una contención familiar, una contención de parte del médico, porque muchas veces hay una negación de esta enfermedad. No es fácil un día, ¿no es cierto?, no tener diabetes y el siguiente día hacerse exámenes de laboratorio, ¿sí?, o tener alguna infección asociada, alguna hospitalización o previo a una cirugía, o sentirse muy enfermo, ¿sí?, y tener que tomar medicación para la diabetes y para el colesterol, tener que hacer estos cuidados, pero es importante la educación, es importante tomarnos un tiempo prudencial en la consulta, preguntar al paciente cómo se siente. Muchas veces nos damos cuenta cómo reacciona el paciente muchas veces tiene temores, pero entiéndase que este es un proceso normal, ¿sí? Existe un término que se llama el burnout de la diabetes o el paciente quemado en términos que lo podamos entender. Es decir, una persona que ha tenido diabetes y pasa mucho tiempo y empieza a hacer controles irregulares, empieza a dejar la medicación, ¿sí?, empieza a incluso querer morirse, entra en depresión. Eso se llama un paciente quemado. Es un paciente que necesita atención y que necesita contención y educación. Porque si yo dejo súbitamente, realmente solamente voy a empeorar mi situación tanto de salud como familiar, como emocional y económica, porque conocemos que la diabetes es una enfermedad muy importante, pero que también trae problemas económicos, ¿sí? Requiere muchos controles. Las complicaciones de la diabetes, por ejemplo, entrar ya en una diabetes complicada causa grandes costos, ¿sí? Por ejemplo, si se entrara a insuficiencia renal, y se necesita diálisis, si se entra ya también a nivel de los ojitos a tener cataratas, desprendimiento de retina, sí, son cirugías que son importantes, son caras, la medicación también es muy costosa, ¿sí? Si es que se tiene una lesión, una infección severa en los pies, se llega a una amputación o una revascularización. Es decir, ya hay que hacer procedimientos para destapar de cierta manera, ¿sí?, para permeabilizar estas arterias. Son procedimientos invasivos, son caros y aparte llevan riesgos a la salud. Entonces no queremos que nuestra comunidad lojana pase inadvertida ante todos estos riesgos. Sepamos justamente que la diabetes
requiere un manejo integral desde el inicio con un especialista que sea calificado. Si usted nota que en sus controles de glucosa que se hace a la mañana o se hace en cualquier momento del día en los deditos está muy alto, ¿sí? O los controles que se hace de glucosa por laboratorio están muy fuera de lo que se considera normal, debe, por favor, buscar una atención especializada porque esto puede alterar mucho su calidad de vida, ¿sí? Así que hacemos un llamado a la ciudadanía para que tenga una atención oportuna y, como no, pues los espero en mi consultorio que queda en el Consorcio Médico Torre 1, Consultorio 101. Esto es frente a la Clínica San Agustín en La Suay y Sucre.